Nuevamente le doy la bienvenida a toda la comunidad estudiantil y a todos aquellos que están por concluir sus estudios o están empezando a integrarse al trabajo relativo a la arquitectura. En esta ocasión vamos a abordar en el siguiente video todo lo que tiene que ver con el despiece de pisos. Es un complemento de nuestra partida de acabados, pero que tiene su importancia para poder complementar lo que en estos planos hemos dicho. Y nuevamente les reitero que pueden ver videos al respecto, ya que en ellos les podrá quedar claro si algo no entienden y si no es posible que ustedes puedan asistir a una obra. Obviamente, lo mejor es estar ahí porque no solo se entiende lo que se está haciendo, sino todo lo que implica de llevarlo a cabo. A veces muchas son cuestiones administrativas que difícilmente podemos entender. Así que, continuamos. A diferencia de los demás, aquí no decimos solo lo que es, sino lo que se tiene que hacer. Para nuestros planos de despieces de pisos, vamos a proceder de la misma manera como lo hicimos con nuestros planos de acabados. Vamos a dejar nuestras plantas en blanco, quitar toda aquella información que realmente no tenga que ver con este tipo de información que vamos a estar vaciando. Quede totalmente clara y sencilla. Veamos aquí una ampliación de la planta que les acabo de mostrar, en donde vamos a ver que no es mucha la información, pero sí es muy relevante. Entre esa información, lo primero que debemos definir es nuestro símbolo que indica el inicio de despiece, y por otro lado todas aquellas losetas que vamos a utilizar en nuestro proyecto y que debemos identificar con el sombreado adecuado para cada uno de ellos, obviamente dependiendo de nuestros materiales. En este caso, nuestro edificio es muy sencillo y solo se tiene un tipo de loseta, que es de 45 por 45 centímetros, y es la retícula que nos va a servir para identificar este tipo de materiales. Una vez que ya tenemos nuestra retícula, procedemos a vaciarla. Puede ser toda el área, esto ya dependerá de su diseño, y dado el caso de este proyecto que tiene entre ejes similares, se optó por dejar en el espacio central nuestra loseta, y en su perímetro, si ustedes ven, está en color blanco porque se está considerando otro tipo de material que no es propiamente una loseta, por eso no está indicado de esa forma. En el caso de esta parte es un pasillo, un corredor que da hacia el exterior, y del cual se están indicando dos despieces de piso, porque en el centro vamos a tener un ajuste, pero no se debe de acotar, y los recortes se harán en el centro. Esto es muy importante porque dependiendo de su diseño, seguramente va a haber siempre esos ajustes. Lo siguiente es indicar, dependiendo del caso, ¿dónde vamos a iniciar o a ubicar nuestra retícula? Aquí, por ejemplo, tenemos que del eje estructural o centro de la columna a donde inicia nuestro despiece hay 22.5 centímetros y en el otro sentido 44.5 centímetros. Y todo esto se tiene que hacer dependiendo les repito, de su proyecto, porque cambian muchas veces los inicios de despiece y sobre todo tenemos que ubicar nuestras retículas. Y por consiguiente, una vez que ya realizamos toda nuestra retícula en nuestras plantas y tenemos ubicadas mediante cuotas, lo que sigue es identificar todos los detalles posibles que pudieran surgir. Estos detalles son importantes porque también tendrán mucho que ver con nuestros planos de albañilería y seguramente en algunos encortes por fachada. Preferentemente, estos detalles, dependiendo de la planta en la que están, ahí mismo se deben de incluir. Si el espacio de los planos no nos lo permiten, se pueden hacer otros planos de detalles para ir complementando toda esta información. Ahora bien, ¿qué pasa cuando nuestras áreas no son regulares? En el caso anterior vimos que son totalmente ortogonales, pero cuando nuestros diseños arquitectónicos empezamos a incluir muros curvos y en diagonal, es cuando realmente empieza el trabajo de conciliación de nuestra retícula.
Esto sucede porque desde que uno comenzó a diseñar, nunca se prevén los materiales que se van a usar. Esto se va haciendo hasta después de que se va haciendo el proyecto, y es cuando se empieza a abordar los planos de acabados y estos de despiece de pisos, es cuando uno se da cuenta de que se empieza uno a encontrar con muchos detalles que realmente a veces demeritan nuestros diseños de interiores. Por eso, en un video anterior, yo les explicaba la importancia de modular, porque si desde el principio ya estamos considerando unas medidas, sobre esa podemos empezar ya a ajustar, porque ya estamos previendo que hay acabados que se tienen que resolver. Pero generalmente todos los proyectos no es así. Es muy raro encontrar un proyecto que esté debidamente modulado. Y entonces, ¿qué sucede? Veamos este caso, es un vestíbulo de un pequeño auditorio, y aquí se optó o partir del centro para nuestro despiece hacia ambos lados y obviamente hacia nuestro muro curvo. Pero ¿qué pasa? Cuando lleguemos a esta parte del muro, sucede que vamos a estar cortando loseta. Ustedes dirán, bueno, pues se corta y todo. Sí, está bien, pero ya en tiempos de ejecución de obra es cuando uno empieza a tardarse más en los tiempos de colocación. Y en el caso de este elemento de la izquierda y la derecha son sanitarios. ¿Qué pasa cuando tenemos este tipo de soluciones arquitectónicas? Pues empieza a haber muchos ajustes. Todo esto que está sombreado en color son ajustes que se tienen que hacer en la loseta. Recortes que por supuesto van a originar muchos desperdicios. En esta parte de este acceso, si ustedes notan, no hay una continuidad de juntas. Y a pesar de que es una solución muy constante en muchos proyectos, se dejan las juntas precisamente coincidiendo con el centro de nuestra puerta, pero una vez que se abre esta, a final de cuentas se va a ver esa diferencia de juntas y ahí es donde se nota que también se resolvió el despiece o no. Pero, dado que no se puede ajustar mucho el proyecto, se decidió con hacer un despiece interno para evitar que hubiera mucho más recortes de loseta, porque si hubiéramos pasado tal cual nuestra retícula, en todo nuestro perímetro iba a haber realmente recortes. Con un poco de atención a nuestro proyecto, si ustedes ven este muro y este otro, quizá no hubiese sido necesario que fueran inclinados y si se hubieran concebido ortogonales, mucho nos hubieran ayudado no solo para el despiece de piso, sino también para nuestro diseño arquitectónico, ya que en esta área no afectaría realmente nuestro diseño arquitectónico, ni mucho menos funcional. Quizá este sería el momento de poderlo hacer y realizarlo, pero quienes han seguido estos videos se darán cuenta que ya hemos avanzado en algunos planos. ¿Qué implicaría hacer un ajuste en estos dos muros? Pues tendríamos que empezar a modificar nuestros planos que ya llevamos avanzados. Aquí es cuando en la programación son los imprevistos, lo que uno no se ve, pero con la experiencia uno ya sabe que siempre hay este tipo de ajustes. Si son para beneficio de nuestro proyecto, para beneficio sobre todo de obra, en lo particular creo que sí se debe de proceder. Yo ha habido algunas ocasiones que sí lo he hecho, aunque me implique modificar muchos planos, pero sí se mejora mucho las soluciones constructivas e incluso las arquitectónicas. Aquí no fue el caso. Por lo tanto, dependiendo del proyecto y sobre todo de quien esté a cargo, es el que decidirá si se procede a modificar, hacer los ajustes pertinentes. Obviamente siempre van a ser para mejorar nuestra obra, si se decide proceder o no, que generalmente es lo que nadie quiere hacer. Lo que tienen en mente es seguir avanzando y respetar aquello que se comprueba que está mal, se queda así, aunque en lo que se vaya a hacer se esté ajustando a todas aquellas imprecisiones. Por lo tanto, aquí por eso yo insisto mucho en que siempre se debe de considerar nuestros proyectos cierta modulación, porque realmente cuando llegamos a este avance de nuestro proyecto arquitectónico, nos damos cuenta que es en lo que realmente no habíamos pensado hacer. Y aquí hay un ejemplo de otro edificio en el cual lo que les comentaba, el primero es para una loseta cerámica de 60.5 por 60.5 centímetros. En el caso de la segunda es la misma dimensión, pero es otro color. En el tercero es un mármol Santo Tomás de 40 por 40. Y en el cuarto es también un mármol Santo Tomás 40-40, pero tiene otro acabado. En el caso de las áreas donde no se está indicando nada y van en blanco, en este caso se colocó un piso de PVC de rollo. Para este efecto ya no es necesario hacer una retícula porque el colocador ya verá aquí cómo distribuye o cómo irá tendiendo su material. Como verán ustedes, viendo detenidamente, vamos a hacer ahorita
una ampliación de la planta, hay muchos ajustes. Esta es la ampliación en donde podemos ya empezar a percibir que tenemos recortes de loseta y de mármol, sobre todo, que es más complicado hacerlo. No hay forma de evitarlos. Dirán, pues es el mismo material, no representa uno, pero ya lo cierto es que estando en el edificio ya terminado, siempre sí se ven las juntas. Esta es otra planta, igual lo que les comentaba en esta parte que va en blanco, aquí no va ningún despiece, va otro tipo de material. Y vean, este es un acercamiento. Ya de aquí tenemos estos ajustes, por supuesto, adentro de estos locales. Estos sí se modificaron para el proyecto, se modificaron otros planos para ajustarnos a realmente tener las piezas completas. Salvar algo, siempre considerando nuestras dimensiones que ya vimos que necesitamos en nuestros planos de sanitario. Pero vean ustedes todos los ajustes que hay por cuestiones formales del edificio, ¿no? Uno no piensa cuando uno está diseñando el edificio y menos formalmente que estamos pensando en nuestras fachadas, nunca se piensa en el interior, no sabemos ni siquiera qué va a pasar, ni siquiera estamos pensando en qué materiales vamos a poner. Pero hasta que no llegamos a esta parte, les repito, es cuando nos damos cuenta de todas aquellas fallas de concepción de nuestro diseño arquitectónico. Se va pensando en partes y eso yo creo que no debe de ser de un profesional con la experiencia que se tiene, ya se debe de ir pensando en el todo y estar previendo, por supuesto, muchas cosas que van a pasar. Algunas de ellas es muy difícil tener el control, pero tomando en cuenta esto será más fáciles de resolver. Y vean, en el caso de nuestros ejes estructurales, aquí los triángulos, lo que origina. Y estamos ahorita considerando que estos ejes son rectos. Si fuera curvo, que es como inicialmente se presentó el anteproyecto, todas las pequeñas partes curvas que iba en este lado de nuestro interior de nuestros locales. Lo mismo aquí, este muro era curvo y ya avanzado el proyecto, pues se decidió que fueran rectos precisamente para ir solucionando de muchas cosas. Y pareciera que no, pero sí todo este tipo de detalles ya cuando uno está en obra es cuando uno empieza a decir que están mal solucionados. Aquí alguien podrá decir, bueno, si este es nuestro vestíbulo, corremos para que se vean las juntas tal cual, pero si ustedes las proyectan, imagínense todo lo que se tendría que cortar por mantener esta retícula. Y en cambio, si este es un rectángulo, se hace el ajuste en esta parte para tener los menores desperdicios. Es muy complicado este tipo de formas de solucionarlo con este tipo de materiales. Ya veremos otro tipo de soluciones más adelante. Este es otro ejemplo de otro edificio, es una ampliación, laboratorios y cubículos. Y sí hubo oportunidad de modular. Cuando yo inicié este proyecto, yo lo primero que pregunté si ya tenían pensado en algún tipo de acabado para el piso. Y efectivamente, la indicación fue que se iba a colocar una loseta vinílica. Eso ya me permitió hacer una retícula y sobre ella empecé a trabajar. Obviamente, siempre cuidando las dimensiones que ya me habían dado para los cubículos, porque muchos de ellos o correspondían ya con un mobiliario fijo ya establecido, de línea que se necesitaba. Pero por fortuna sí hubo esa forma de poder ajustar. En este caso, los muros coinciden con las juntas de nuestra loseta. Y en el caso del pasillo, sí quedaron finalmente piezas completas. En otras áreas no fue el caso, era muy complicado, pero donde sí se podía, sí se realizó. Otra de las cosas es que estos muros son de panel de yeso comprimido. Entonces, pensando constructivamente, el constructor pues seguramente iba a colocar toda su loseta y después a levantar sus muros. Esa es una forma de proceder. Otro dato importante para nuestro despiece de pisos son nuestras juntas de dilatación. Esto depende de las áreas. Cuando son muy grandes, sí son necesarias. Regresando a nuestro vestíbulo del auditorio, aquí sí se dejaron unas juntas de dilatación. Se podrá colocar solera de aluminio o bronce. En este caso se consideraron de 1/8 por 1 pulgada. Y otro dato muy importante es que nuestras áreas seccionadas no deben de exceder más de 4 metros en el lado más largo. Esto sí es importante. Ahora estamos viendo esta retícula regular. Más adelante veremos qué sucede cuando se soluciona con otro tipo de material, sobre todo cuando es colado en sitio. Pero esto sí es importante tenerlo en cuenta, las juntas de dilatación.
Regresando a la información de nuestros planos, ya habíamos identificado los detalles que necesitamos hacer. Como les decía, estos se pueden incluir en nuestra planta siempre y cuando haya espacio en nuestro plano para dibujarlos. Si no es así, hay que dibujar otro plano más. En este caso, vamos a ver estos dos detalles, están en escala 1 a 5. Y aquí tenemos un cancel, este corresponde a una fachada. Lo referimos ver planos de cancelería, nuestra loseta cerámica y nuestro cemento que es blanco. Aquí se está indicando un paño de columna como referencia. La cenefa de concreto, que es lo que yo les decía en la planta, vamos a regresarnos, que es alrededor o en la parte perimetral exterior de nuestro despiece de loseta. Son estas franjas o cenefas como nosotros las conocemos en proyecto y nuestra losa de concreto. Por supuesto, indicar su chaflán de 2 centímetros y algunas cotas de referencia. Y en este caso, como es hacia fachada, de inicio para que el constructor cuando lo esté haciendo ya nos deje una ligera pendiente que no está indicado en ningún plano, pero que aquí sí aparece qué distancia es la que debemos tener. Si inicialmente en nuestro proyecto no teníamos considerado este detalle, cuando llegamos a estos planos ya vemos que es necesario. ¿Y qué pasa? Que es lo que les comentaba. O ya habíamos dibujado nuestros planos de cortes por fachada, lo que hacemos es regresar a ellos para modificarlos. En el caso del detalle 2, lo mismo, tenemos una cenefa, nuestro eje estructural, un cancel, la misma loseta de 45 por 45, su cemento cres, la cenefa, cuánto mide, y su chaflán de 2 centímetros, una trave de concreto y unas cotas que debemos de considerar. Aquí, por ejemplo, en nuestra cenefa tenemos una superficie que se debe de martelinar, que mide 14.5 centímetros de nuestro paño de columna hacia el interior y en acabado fino de cemento la siguiente. Y lo mismo pasa en nuestro detalle 2, que es hacia el interior, dejamos el martelinado y al exterior dejamos el acabado fino. Detalle a veces sí es muy común y en este caso se está colocando un ángulo de fierro de 1/8 por 2 pulgadas. Va con su primario anticorrosivo y su esmalte, hijo con tornillos. Esos son los pequeños detalles que a veces uno no visualiza, deja pasar, y sobre todo uno siendo proyectista, cuando llega uno a la obra y lo ve, aquí es donde empiezan los debates con los constructores porque los empiezan a culpar de esos detalles. Pero sucede que si el constructor no se lo dieron, ¿cómo es que lo iba a hacer? No se les olvide, esto de una vez se los anticipo, que todo se convierte en obra en dinero y tiempo. Si este detalle no se hubiera dado y se solicita después, este se va a precio extraordinario, que es lo que yo les decía, empezar a gestionar este tipo de trabajos. Muchas veces las supervisiones se lo solicitan al contratista que lo haga, pero el contratista en su derecho está de no hacerlo hasta que no le autoricen su precio, cosa que se alarga mucho tiempo. Y entonces, para avanzar en la obra, muchas veces se compromete a hacerlo, pero todo ese dinero que ya se ejecutó en obra cuesta mucho trabajo recuperarlo. Y empieza a haber problemas y dificultades de liquidez, sobre todo en la obra. Bueno, esto se los comento, es un extra, un paréntesis de qué es lo que pasa cuando no entregamos detalles. Este es muy parecido al primero, con algunas pequeñas diferencias. Y si ustedes ven, aquí se están colocando NPT, que es el nivel de piso terminado, y NLAL, que es el nivel lecho alto de losa. No tienen la cantidad porque estos detalles se repiten en otros 2 niveles. Y con este dato es más que suficiente. Y este es nuestro ejemplo de una planta. No es la planta baja, es otra siguiente, pero se están incluyendo algunos detalles que están considerando aquí misma. Y si hay alguno que coincide con la planta baja, lo que se hace es referenciarlo. Y un poco resumiendo, cuando uno empieza a abordar este tipo de detalles, es cuando empiezan las modificaciones en planos de albañilería, cortes por fachada, detalles de escaleras, detalles de sanitarios. Les repito, hay quien sí lo hace y hay quien no. Si es que no previó en sus tiempos de programación que esto es parte de lo que sucede en nuestro proyecto. Es un proyecto vivo. Durante todo el periodo que está contratado siempre va a haber modificaciones, y ahorita nada más estamos hablando del proyecto arquitectónico. No hemos visto cuando las instalaciones impactan también. Ahí sí es obligatorio de que los cambios se hacen porque son necesarios e indispensables.
En el caso de nuestros pisos colados en sitio, tenemos dos tipos de materiales. El primero es el más común y el que más conocemos es el concreto pulido. Sobre este se puede aplicar pintura epóxica para que nos quede una superficie mucho más homogénea. Y además existe un óxido de la marca Oxicreto que nos permite darle cierto color o tono a nuestro concreto después de haber fraguado. Y nuestro segundo material es el terrazo, que se pueden hacer distintas combinaciones de granos de mármol o de granito. La ventaja de utilizar el concreto colado y el terrazo es que podemos cubrir superficies o áreas que no sean totalmente regulares y cuya superficie quede homogénea. Y para ello debemos de considerar algunas cuestiones. La primera de ellas es que deberán estar reforzados con malla electrosoldada, pero esto dependerá de la carga que vayan a soportar. A mí se me presentó un caso en el cual se estaba considerando un firme para el acervo de una biblioteca, lo cual requería mayor resistencia para las cargas y la malla resultaba insuficiente, así que se decidió reforzarla con una malla de varilla. En caso de entrepisos, siempre se colarán sobre de estos, independientemente del sistema, de la estructura que tengamos, sobre de esa se podrán colocar tanto el concreto como el terrazo. Solo en el caso del firme de concreto que tenga contacto directo con el suelo, se podrá pulir siempre y cuando la especificación sea la correcta. Con esto me refiero sobre todo en las plantas bajas o sótanos, si es el caso, que tengan contacto directo y el firme se considere ya de inicio como un acabado. Para esto y para evitar fisuras se requiere que estén debidamente armados y el concreto tenga una resistencia mayor. Otro aspecto es que se seleccionarán las áreas para el colado en piezas cuyo lado mayor no exceda los 4 metros. Independientemente del lado, se puede considerar la forma que ustedes quieran o el diseño que pretendan que tengan sus pisos, siempre y cuando estos puedan ser colados por piezas. En el caso del concreto, se permitirá el colado en una sola pieza, pero se deberán realizar los cortes por dilatación, cumpliendo con las normas que se refieren a estos cortes. Y por último, como juntas de dilatación, se podrá colocar solera de aluminio bronce de 1/8 por 1 pulgada, o dependiendo de la solución, algún sellador en gas. Como verán, con estos dos casos, independientemente de la forma que tenga nuestra superficie, podremos cumplir con ese acabado y evitarnos todos aquellos ajustes que sí llegamos a tener cuando colocamos losetas, sobre todo de formas regulares. Evitamos cortes y sobre todo muchos desperdicios. Ya esto lo evaluarán conforme al diseño de su edificio. Y aunque en acabados ya vimos nuestros óculos, vamos a dar un pequeño repaso de cuáles son nuestras posibilidades. Esto va a depender de nuestros materiales, de nuestros pisos. En este caso tenemos óculos de mármol, granito o terrazo. Puede haber otra combinación, dependiendo el área. No necesariamente significa que deba de ir mármol, puede ir una loseta cerámica, puede haber una combinación, pero eso sí ya depende de nuestro diseño, de cómo es que querramos que se vea. Por supuesto tenemos el cerámico y el porcelanato. Generalmente no se hacen soplos que sean coincidentes con nuestras losetas. Lo que se hace es que se recortan, dependiendo de nuestra altura, las losetas y se coloca una parte de ellas. Esto nos permite que las juntas coincidan y esto abona mucho a nuestro diseño. Otro caso es la lámina negra pintada. Esta va con su primario anticorrosivo y su esmalte alquidálico con tornillos y taquetes. O también ya hay soplos que son de aluminio o de acero inoxidable, pero generalmente son de 7 centímetros. Es muy difícil encontrar de 10 centímetros, que es realmente la altura que a veces necesitamos. Y también tenemos nuestros soplos de madera natural, pero también hay de plástico laminado. Hay una gran variedad de maderas, hay una gran variedad de tintes, hay una gran variedad de barnices, así que aquí sí también depende de nuestro diseño de pisos, y sobre todo si también el piso es de madera. Cuando se deja la cadena expuesta o estamos pensando que va a ir aparente, así se queda, se puede quedar, no es necesario colocarle nada. Pero hay veces que se le aplica pintura de esmalte como protección porque con el tiempo se empiezan a manchar, o pintura epóxica. Si quisiéramos ver aquí una diferencia, aunque fuera epóxica, pudiera ser en otro color, puede ser color negro, pero el material sería el mismo. Ya es una cuestión aquí de diseño, de cómo quiere uno que se vea ese tipo de detalles.
Y el zoclo vinílico es el que tiene menos durabilidad, pero esto se debe más bien a la colocación, porque el zoclo es muy eficiente. Aquí la única condición es que la superficie sobre la que se va a pegar sea totalmente lisa para que el pegamento tenga mucho mejor adherencia. Sí encontramos de 7 y de 10 centímetros. Hay dos zoclos, que estos sí son bien importantes, sobre todo para edificios de hospitales, clínicas, laboratorios, algunas cocinas, que son nuestras curvas sanitarias. Tenemos de dos tipos, hay unas de PVC y otra que se realizan con mortero epóxico. En el caso de la primera, venden todas las piezas y nos ayuda mucho, sobre todo, por ejemplo, en los pisos de rollo PVC, porque nos permite hacer mucho mejor la curva. Si la tuviéramos recta, con toda seguridad, aquí nos va a quedar una separación que con el tiempo va a ocasionar que se empiece a despegar. Y en el caso de la curva sanitaria con mortero epóxico, este es de gran ayuda para cuando estamos aplicando pintura epóxica. Pero no se nos olvide que esto es para ciertos locales. Ya salvo que uno quiera aplicarlo en todos lados, pues está bien, porque al final de cuentas ayuda mucho, sobre todo para las limpiezas. Pero si no, en lugares muy específicos donde se exige, estos son los que se pueden aplicar. Esos 5 centímetros son a partir del nivel superior de losa hasta nuestro piso terminal. En este caso tenemos piso de cerámica, porcelanato, mármol y terrazo como ejemplo. Puede haber otros materiales. Por lo tanto, este espesor nos permite absorber los distintos espesores de nuestros materiales para seguir manteniendo nuestro nivel de piso terminado. Y eso se hará con el espesor de adhesivo que se utilizará para pegar nuestras piezas. Ahora, ¿qué pasa con la pintura epóxica, vinílica, alfombra y laminado? Estos, exceptuando la pintura epóxica, que no representa espesor alguno realmente para considerar nuestro nivel, deben de quedar sobre los 5 centímetros. En el caso de la vinílica, tenemos un espesor de 3 milímetros. Realmente es muy poco lo que hay que considerar, por eso generalmente sí se considera como nivel de piso terminado, no tanto el sumarle los 3 milímetros. Y en el caso de alfombra y laminado, aquí sí viene un cierto problema, porque estos tienen un espesor. Vamos a ver, para estos 4 acabados, necesitamos colocar un firme de concreto. Si revisan la tabla de acabados, ahí está especificado, es lo que acabamos de ver, para que podamos tener el mismo nivel con respecto a estos materiales, si es que algunos de estos se están combinando en algunas áreas, para seguir manteniéndolo. Pero aquí en el caso del laminado de la alfombra, como quedan arriba, es necesario colocarles unas protecciones. Y eso casi todos lo sabemos, quienes hemos transitado de un piso de cerámica a uno de alfombra, tiene una protección y generalmente se dañan mucho estas protecciones. No duran mucho, terminan dañándose. Lo mismo para el piso laminado, se dejan las molduras. Estas sí resultan ser a veces hasta tropezones. Este es el inconveniente. Ahora, si desde el proyecto estamos ya considerando estos dos tipos de acabados, con esta observación lo que sí podemos es establecer de 4 centímetros nuestro firme para poder absorber por lo menos 1 centímetro, que sería suficiente para que podamos evitar este tipo de protecciones y mantener nuestro nivel de piso terminado. Y en el caso de cerámica, porcelanato, mármol y terrazo, con el mismo adhesivo estamos realmente nivelando nuestro piso terminal. Ahora bien, en el caso de la cerámica o porcelanato, que es lo que a veces se utiliza en los baños, también el terrazo, estos 5 centímetros nos permite desarrollar las pendientes que necesitemos, ya dependiendo si estamos en un sanitario, hacia las coladeras, o si es hacia el exterior, que nos dé algún pasillo para mandar los escurrimientos hacia el exterior, considerando una pendiente mínima. Y como siempre, esperando que esta información les sea de gran ayuda, los espero para el siguiente video, en el cual abordaré lo que son los planos de plafones, que también complementarán a nuestros planos de acabados. Así que hasta la próxima. Si te gustó este video, te invito a que presiones el pulgar hacia arriba. Si quieres seguir este tipo de contenidos, suscríbete. Toca la campanita para que recibas las notificaciones de los siguientes videos. Si crees que la información es relevante, comparte. Y comenta. Eso ayudará a crear comunidad cuyo fin sea el de mejorar nuestros conocimientos.
Y recuerda, no se enseña lo que no se sabe,